usted o algún familiar de su casa estará conectado viendo la teleconferencia en algún otro lado del hogar. No, Quizá eso no, no esté haciendo estamos. un retorno. No, ahí No, nadie está mejora. conectado. No. Eh, Eh, Tal vez ya está bien, los siga celulares. nomás, doctor. Si nadie está conectado, creo Bueno, que está bien. Déjeme verificar qué ocurre. Ya, bien, gracias. empezaré indicando qué son los coronavirus. Son una familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y entonces, la idea central es que generalmente son patógenos de animales que luego son contagiados a las personas y en las personas desarrollan un proceso de infecciones respiratorias que van desde el resfriado común, incluso asintomáticos, hasta enfermedades un poco más graves, especialmente el síndrome de respiratorio Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, ¿no es cierto? Todos estos están vinculados básicamente con el murciélago, pero hay un animal intermedio que en unos casos pueden ser las serpientes, en el MERS fue el camello, y en este se está sospechando uno de los animales que se venden de acuerdo a la cultura y a las costumbres chinas, animales silvestres vivos para la preparación de su alimentación. Es un animal parecido al armadillo nuestro, no sé si lo conozcan. Bien, entonces, se le llama COVID-19 por la OMS para no estigmatizar a un país o a una localidad, ¿no? Quiere decir coronavirus disease 19. Los orígenes, ahí está una pequeña foto, en un mercado en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. No se tiene la fecha exacta, se dice que a comienzos de diciembre. El dato exacto que sí se tiene es que el 31 de diciembre, la China reporta como así debe ser, para eso hay un reglamento sanitario internacional y todos los países están comprometidos a cumplir con este reglamento sanitario internacional que obliga a cada país a denunciar la presencia de brotes de enfermedades que pueden poner en peligro la vida de no solamente de esa nación, de esa localidad, sino también del resto de países. Y la notificación fue de una neumonía de origen desconocido. Bien, vamos a irnos introduciendo poco a poco desde el tema nacional, mundial, luego Latinoamérica, las Américas y finalmente terminaremos en la situación de Ecuador, en donde yo voy a hacer énfasis la situación de Ecuador, ¿verdad? Bien, esto ha ido evolucionando rápidamente. Entonces, fíjense, para el 2 de marzo, 2 meses después, ya se tenía en China 88,000 casos aproximadamente y fuera de China casi la misma cantidad, 80,000 casos, ¿no es cierto? Y ya se empezaron a presentar alrededor de casi 3,000 y pico de muertes ya el 2 de marzo, ¿no es cierto? Entonces, esta epidemia va avanzando rápidamente hasta convertirse en una pandemia. Pandemia es una epidemia que afecta simultáneamente a varios países y a varios continentes, ¿verdad? Dejó de ser una epidemia localizada en China, inmediatamente los países vecinos, Corea, Hong Kong, que es una ciudad de China, Taiwán, etcétera, empezaron a contagiarse. Y aquí la primera reflexión que viene desde el filósofo griego, ¿no es cierto?, que indica que las enfermedades siguen la ruta de los hombres. Desde la época de los griegos ya se dijo eso, ¿no es cierto? Hipócrates señaló eso, que las enfermedades siguen la ruta de los hombres. Por donde van los hombres, van llevando enfermedades, van trayendo de un lado a otro. Y resulta que ahora esta pandemia termina de dejar en claro que
vivimos en este momento un mundo interconectado, es decir, inmediatamente hubo un flujo de personas al interior de la China y luego fuera de la China, y ya ven que nosotros para el 29 de febrero ya tuvimos nuestro primer caso confirmado, que anteriormente tiene que haberse infectado y seguramente vino desde España. Entonces quiere decir que ya había llegado a España y así seguimos la cadena. Bien, entonces esto es para ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Ya para el 3 de marzo, fíjense, ya 2 meses después, prácticamente los países del Asia estaban ya con casos, ¿verdad? Taiwán, Vietnam, Camboya, Malasia, Tailandia, Filipinas, el Japón, etc. Y entonces, no sé si han seguido las declaraciones de Tedros Adhanom, quien es el director de la Organización Mundial de la Salud, que es la institución que está comandando el enfrentamiento mundial, asesorando, conduciendo, trasladando información, pero en realidad son los países los que implementan cada uno sus medidas de protección. El doctor Tedros, entonces indica eso, miren, tardó 67 días desde el primer caso reportado en llegar a los primeros 100,000. Luego, ya en 11 días se duplicó y solo 4 días después ya está en 300,000 casos. En este momento, porque los datos van variando de día a día, de hora a hora, en este momento se habla ya de 600,000 casos y más de 40,000 muertes. La velocidad de la dispersión de la epidemia, ¿no es cierto?, que tiene uno de los requisitos de estas patologías de alta contagiosidad, conforme enseñamos a los estudiantes nuestros de epidemiología, en base a la cadena epidemiológica. Una de las enfermedades más peligrosas de alta contagiosidad son aquellas que se transmiten por vía respiratoria. Y este justamente es el caso. Es difícil de controlar la vía respiratoria, es mucho más complicado que la otra vía, la vía digestiva, la vía sexual, etc. Entonces, seguimos la evolución de la epidemia en 3 meses, ya para fines de marzo, la epidemia ya se había extendido a todo el mundo. Ahí está ese mapa. Algunos gráficos los he ido tomando ya de internet, de las redes, las fuentes de las redes que están compartiendo información, la OMS y varias redes de información. Miren cómo está tomado ahorita los 5 continentes, todos los continentes prácticamente. Primero fue Asia, luego fue Europa, que está incendiada, y luego obviamente Norteamérica, luego seguimos nosotros, Australia también se contagió rápidamente, y el peligro mayor era África. Al comienzo no se sabía qué estaba ocurriendo y se empezó a elucubrar algunas hipótesis en relación al clima, ¿no? Y decía, en países de clima cálido probablemente no llegue, etcétera, etcétera. Todas esas hipótesis, obviamente cuando es un evento nuevo, es importante la información. Cuando hay poca información se puede especular mucho, pero conforme ya vamos viendo la evolución, vamos conociendo más la epidemia. No es que la gente se equivoca, sino que se trabaja con los datos que van apareciendo en ese momento y hay que ir tomando decisiones. Y bueno, la sintomatología principal es fiebre, tos y dolor muscular y fatiga. Fatiga son las principales sintomatologías, ¿verdad? Entonces tiene que tener fiebre, tos, fatiga, que incluso ya los pacientes que están siendo investigados, ¿no es cierto? Acá ya en Ecuador, una de las pruebas que se les está haciendo es, ya que a veces los hospitales están llenos, repletos, entonces una de las pruebas que se le está pidiendo al paciente es que inspire una respiración profunda, contenga la respiración y pueda contar hasta 10. Si logra contar más de 10, está bastante bien el sistema respiratorio todavía, ¿no es cierto?
Bien, entonces esta lámina es ayer. Miren, allá señalaban 34.000 muertos, ahora en este momento ya hablan de más de 40.000 muertos, ¿verdad? Y realmente el país donde la tasa de mortalidad es más alta es Italia. Ya vamos a ir viendo poco por qué está ocurriendo esto. Los países más afectados es España, obviamente, y luego tenemos Irán, Francia, que se fueron afectando, ¿no? También se afectó Hong Kong, Macao, pero allí en esos países las medidas que tomaron, y sobre todo la experiencia de Corea nos parece interesante, que no es fortuita. Ellos ya tuvieron experiencia anteriormente con SARS y con coronavirus de otro tipo, y se fueron preparando, ¿no? Se fueron preparando, fueron invirtiendo en ciencia, en tecnología, en capacitación, en equipamiento, etcétera, lo cual les permitió hacer un enfoque basado en diagnóstico temprano, con pruebas que permitían identificar a las personas y aislarlas para que no sigan contagiando. Esa es una de las principales estrategias que vamos a tomar. Ahí está nuevamente la sintomatología. Entonces, tos, fiebre, cansancio, y tenemos también la dificultad para respirar, ¿no es cierto? Que también puede haber diarrea, dolor de garganta. Estos ya pueden ser signos y síntomas secundarios que pueden confundirse con otras patologías. Nosotros en este momento en Guayaquil, de donde estamos generando esta información, se está teniendo una epidemia de dengue también, y podría haber confusiones de diagnóstico, ¿no es cierto? Hay dos síntomas más que se van identificando, es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Fíjense que al comienzo no fueron identificadas y ahora van apareciendo estos dos signos y síntomas que permiten y ayudan en el diagnóstico, y también la diarrea. Ahora, siempre se dijo, y hasta ahora los datos van demostrando que así es, que había un grupo que estaba siendo más afectado, ¿verdad? Por varias razones. El grupo mayor de 60 años, entonces, mientras más avanzado están las personas de edad, el grupo mayor de 80 años tiene alrededor del 14% de tasa de letalidad. Los grupos de menor edad son tasas muy bajas, ¿verdad? Tasa de letalidad de menos de un año es muy, muy, muy baja. Entonces, son estos adultos mayores, y Europa tiene gran cantidad de adultos mayores. También lo tiene Corea, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ahí creo que hay que ir tomando en cuenta aspectos diferenciales, ¿no es cierto? La rapidez de la respuesta, cómo respondieron los países. Corea respondió muy rápidamente, ya tenía la experiencia de MERS y SARS, ya se habían preparado y protegieron mucho mejor a sus ancianos, de tal manera que a pesar de que si también fueron afectados, la tasa de letalidad no es tan alta como en Italia, por ejemplo. Y el otro tema a tener presente, personas con enfermedades preexistentes, ¿no? Hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes, cardiopatías, etcétera, ¿no? Miren, ahí están los datos de China, ¿verdad? China, entonces, la tasa de la edad es, mientras más alta la edad, más alta la tasa de letalidad, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de tasa de letalidad. Ahí está la fórmula, ya saben, el número de fallecidos sobre el número de enfermos, ¿no? Número de enfermos. Y aquí es importante este dato. Algún rato, poco a poco, lo que estamos insistiendo los epidemiólogos es que necesitamos tener más información, pero además no es tener información por tenerla, sino para poder tener una mayor evidencia y poder llegar a conclusiones más cercanas a lo que está ocurriendo. Siempre va a haber un margen de error, no podemos tener toda la información,
pero con información más actualizada, más completa, hay menos error en la apreciación y sobre todo permite orientar las decisiones que hacen los gobiernos en base a información, ¿verdad? Entonces, obviamente, si el denominador, que sería el número de enfermos, aumenta, ¿no es cierto?, va a disminuir la letalidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En algunos países todavía está alta la letalidad, es porque solamente incluyen en el denominador el número de casos confirmados. Pero ya vamos a ver que no, en esta epidemia no se alcanza a confirmar todos los casos y no se está haciendo una buena búsqueda y un buen diagnóstico. Eso lo está haciendo países como Corea, China, Japón, Alemania, que tiene un muy buen sistema de salud y el enfoque también interesante que permite una detección rápida, ¿no es cierto? Ahí está comparado las tasas de letalidad con otras enfermedades. Entonces, ahí está el SARS, el 11%, el MERS, el 44%. Eso hubo en el 2014, 2005, 2003, estas epidemias en Corea y en Medio Oriente, por eso es que ellos se prepararon. Y realmente la tasa de letalidad del COVID-19 es entre 2 y 3%, mucho menos en comparación con la totalidad de enfermos. Ahí está nuevamente comparada las tasas de letalidad. Quiero que comparen con el ébola, por ejemplo. El ébola tiene una altísima tasa de letalidad, ¿verdad? Y eso ocurrió en el 2014, una epidemia ahí en África. Y comparado con influenza 5.43, el coronavirus está entre 1, 2 y 3, dependiendo del país, ¿verdad? Mucho menos, pero sí hay bastantes muertos. Eso nos está llamando la atención en comparación con el número de detectados. Ahí está el brote de ébola en Guinea, ¿verdad? Fíjense que hubo 11,000 muertos y fue una preocupación mundial. Todos los países internacionales ayudaron a países del África, especialmente a Sierra Leona, a Liberia, etcétera, a ayudar a combatir porque tienen conflictos sociales, económicos y políticos. Pero quiero que se den cuenta que, mira, ahí murieron 11,000 personas. Nosotros ya en 3 meses vamos a más de 40,000 personas, para que vayamos comparando. También en la pandemia, algunos de ustedes que me están escuchando seguramente eran niños, en 2009, más o menos, la pandemia por gripe A H1N1, que afectó también, ahí está el mapa, a varios países, y mató aproximadamente 18,000 personas, ¿verdad? Entonces, esta epidemia ya está superando el número de muertos en comparación con ébola, con la pandemia de gripe A H1N1. Entonces, fallecidos al 1 de abril, más de 40,000 casos, según la OMS. Esta es la letalidad por países. Encontré este dato. Guyana, que está al norte de Sudamérica, incluso tiene una tasa de letalidad mucho más alta. Yo lo que me estoy suponiendo es que allí hay pocos casos diagnosticados, poca búsqueda de casos, y entonces ahí el numerador crece, el denominador no, y por eso la tasa es alta, ¿no? Miren, ahí está nosotros, Ecuador con 2.5. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de letalidad, que de cada 100 enfermos, ¿cuántos se mueren? En el Ecuador, de cada 100 enfermos, se están muriendo 2.5, ¿verdad? En Italia, de cada 10 enfermos, se están muriendo 10. En España, de cada 100 enfermos, se están muriendo 7, ¿verdad? Eso es un indicador estandarizado para podernos comparar entre los países, ¿verdad? Miren, la tasa de letalidad de Corea del Sur es una de las más bajas, 1.5. De Estados Unidos está creciendo. Vamos a ver las estrategias de control. Entonces, ¿cómo fueron respondiendo los países? Entonces, Italia ya hemos dicho que tiene una de las tasas de letalidad más alta. Allí
Primero, creo que debemos separar, ¿no?, la estrategia de la China, eh, que ya todos vimos y seguimos por las noticias, por internet, todo lo que fue el confinamiento de Wuhan y otras ciudades, un aislamiento estricto que realmente ha permitido, por lo menos en China, de acuerdo a la información que ya se va teniendo, es que ya están empezando a haber menos casos, ¿verdad? Pero no está resuelto todavía la problemática, ¿verdad? Pero ya tiene menos casos, ¿sí? Ya la intensidad de la transmisión que veíamos, miles de casos cada día, ya ha disminuido, ¿verdad? Y ¿cómo quiero dividir las estrategias? A mí me parece interesante las estrategias que, ya lo he dicho, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong fueron asumiendo, ¿no es cierto? Una tarea basada en aislamiento social, pero sobre todo, una búsqueda intensiva de todos los casos y los contactos. Porque acá lo importante es detectar las cadenas de transmisión, y ahí creo que fue un error en el país al comienzo, hacer test diagnósticos solo a los casos confirmados, pero no se estaba buscando casos en aquellos asintomáticos, en aquellos contactos, y realmente la transmisión se fue difundiendo hasta hacer ya una transmisión comunitaria, ¿no? La otra, Italia realmente, de acuerdo a la información que vamos siguiendo, no hizo las medidas a tiempo, y también no con la rigurosidad que se estaba diciendo que debe hacerse, un aislamiento completo, todavía lo fueron siendo muy flexible, y ahí están las consecuencias, ¿no? El otro país un poco diferencial, pero parecido también a Corea, diferencial en tema de comparativamente con los otros países de Europa, es Alemania. Alemania utilizó una estrategia parecida a Corea, con intensa búsqueda de contactos, con miles de pruebas diagnósticas para la detección temprana, ¿verdad? Alemania tiene una de las tasas más bajas de letalidad, ¿cierto? Canadá siguió la misma estrategia, en cambio, que Inglaterra. ¿Cuál era la idea de Inglaterra? Inglaterra al comienzo planteó el tema de esto, más o menos. A ver, esta enfermedad va a terminar enfermando a todos, y es preferible que dejar que de una vez la población se exponga para tener anticuerpos y rápidamente recuperarse para no se detenga la actividad económica. Y eso lo mantuvieron durante algunas semanas. Luego tuvieron que ya revisar esa estrategia, ¿no es cierto? Para ya empezar con aislamientos, con aislamiento social, y que no haya clases en escuelas, en colegios, etcétera, pero no al extremo de Corea, ¿no es cierto? Ellos basaban esa decisión con esta idea que les digo, y también respaldándose en el muy buen sistema de salud que tienen, pero en todo caso ya la magnitud de los enfermos y de los muertos les ha tenido que obligar a implementar algunas de las medidas que se están recomendando, ¿no? Bien, y en América Latina, dos casos interesantes, diferentes, porque Ecuador, Perú, Chile, Brasil, todos están haciendo más o menos lo que indicó la OMS, ¿no? El distanciamiento social, el aislamiento social, higiene de manos, etcétera, etcétera. Pero El Salvador es el único, creo que, y el primero sobre todo, ¿no? Porque después también otros países impidieron el ingreso de vuelos, ¿no? Este país se aisló y no permitió el ingreso de vuelos internacionales, ¿no? Pero como habíamos dicho antes en una conferencia hace casi 2 meses en la universidad, las medidas de restricción de movilidad humana no funcionan tan bien. La detección en los aeropuertos no funciona tan bien. De hecho, ningún país pudo finalmente contener, ¿no? Con todas las medidas que se hacían en los aeropuertos. Entonces, tampoco lo puede hacer El Salvador, por más que se encerró. Ya Salvador tiene casos y hay transmisión dentro del Salvador, ¿verdad? Uno se preguntaría cómo llegó. Las rutas
la ruta del hombre, ¿no es cierto? Hay diferentes maneras, estamos interconectados de diferentes maneras. Y vamos a ver el impacto del distanciamiento social. Aquí hay un estudio que todas son estimaciones, no hay todavía verdades absolutas, pero ya hay ciertas estimaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto rendiría si uno hace un distanciamiento solo por 14 días? Es decir, la curva de todas maneras se mantiene un poco alta, ayuda, pero si se mantiene un distanciamiento social por 2 meses, la curva se aplana, ¿no es cierto? Bastante. Ya se va conociendo la información que va llegando, pero no solamente es el distanciamiento social, se necesitan las otras medidas. No es lo mismo, lo mismo solamente tener la población encerrada, que tiene otro tipo de consecuencias, sino buscar cadenas de transmisión, quién se contagió, cuál fue su contacto. La estrategia de Corea, repito, tenían incluso aplicaciones en los teléfonos, tienen aplicaciones en los teléfonos, donde cada persona que era diagnosticada o era sospechosa, tenía que reportar diariamente sus signos y síntomas en esta aplicación y podían detectar por dónde estaba circulando, si había salido del hacinamiento, del aislamiento, perdón. Incluso podrían indicar en qué supermercado, qué método bus había cogido y podría alertar a las personas que habían estado en contacto o habían estado en esos lugares en esas horas, ¿verdad? Esa tecnología no la tenemos nosotros, tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Bien, entonces, ¿por qué? Entonces, la otra medida, he dicho ya que el distanciamiento social es clave y es una de las estrategias que la mayoría de países están haciendo, Ecuador incluido, ¿verdad? Pero además de eso, el otro elemento clave es la vigilancia activa, la búsqueda de casos, la detección temprana, que es la detección precoz de casos, ¿verdad? Y allí está un ejemplo, ojalá lo logren entender. Ahí están, es un estimado como que hubieran 200 personas. De esas 200 personas, 100 están enfermos, los círculos blancos no tienen la enfermedad, 100 sí tienen, que son entre los azules, los amarillos y los rojos, ¿verdad? Entonces, si 100 tienen, fíjense que hay 4 círculos redondos, que serían los críticos, hay 15 severos, que son los amarillos, y la estrategia al comienzo, un negro está en un fallecido, 3 críticos, 3 rojos, un negro. Entonces la estrategia, que es lo que hemos insistido en el Ecuador y también en otros países, hay debilidades del sistema de salud, se enfocó al diagnóstico de los casos, ¿verdad? De los casos. Y entonces, ¿cuáles eran los casos? Los que iban a los hospitales, eso le estaban haciendo diagnóstico, etcétera, que puede servir al comienzo, pero para evitar la expansión de la epidemia hay que localizar a los contactos. Y algunos, miren, la mayoría, 81, eran sintomáticos leves. Y hay un porcentaje de estos que fueron asintomáticos. Esos son los que han mantenido la transmisión y realmente alta contagiosidad. Ahí está la estrategia de Alemania, ¿verdad? Entonces ahí lo que se habla es pruebas y más pruebas, ¿verdad? Está un video, todo esto se lo pueden ubicar, este video es interesante, y la fuente es Daniel Simancas, un médico de Ecuador, también de Quito, ¿verdad? La detección precoz, acá está otro énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué detección temprana? Todos aquellos que estuvieran síntomas o hubieran estado en contacto con un caso confirmado o una persona procedente de las zonas rojas del virus podía acceder a hacerse un examen. Esa era la estrategia, todos hacerlo en Alemania, todos, igual que en Corea del Sur. En otros países y en el nuestro no ocurrió, ¿verdad? Entonces, retiro social, aislamiento, funciona, importante, pero obviamente se complementa con la búsqueda, la detección precoz de los casos. Acá también, no sé si lo conozcan, al doctor Ricardo Hidalgo, también insistiendo que para vencer al virus y detenerlo, los países también necesitan hacer pruebas en cada caso sospechoso, no solamente al que ya tenía los síntomas y estaba en el hospital, ¿no es cierto? Entonces había que rastrear y poner en cuarentena
aislar a estas personas, ¿verdad? Y por eso se habla de cadenas de transmisión, ¿verdad? Eh, eh, la, la, la capacidad de contagiosidad se hablaba de entre 2 y 3, ¿no es cierto? Un caso es capaz de contagiar a 2 o 3, cada uno de estos 2 contagia a 2 más y ahí viene el crecimiento exponencial. ¿Por qué? ¿Por qué buscar? ¿Por qué buscar? Fíjense, ahí está esta gráfica en donde lo que estaba haciendo Alemania, fíjense, Alemania está, la mayor cantidad del iceberg lo podía identificar, y finalmente no se puede en algunos casos localizar a todos, pero la estrategia sí vale. Entonces localizaba a los casos severos, a los moderados, ¿verdad? Entonces logró identificar a la mayoría. Pruebas y más pruebas. En el Reino Unido y en otros países, por falta de capacidades o de recursos, entonces solamente estaban haciendo diagnóstico de los muertos, ¿no? En el Reino Unido, noten la tasa de letalidad 4% en el Reino Unido y 0,25%. Ya he explicado que el Reino Unido intencionalmente, al parecer, lo hizo pensando en que querían alcanzar lo que se llama la prevención de rebaño, o sea, la protección de rebaño, ¿no es cierto? Es decir, si se alcanzaría que más del 60% de la población está infectada, entonces ya el resto queda protegida y más o menos la idea de las vacunas. Si uno alcanza más del 80% de cobertura de vacunación, a veces no puede alcanzar el 100%, pero con más del 80% ya se protege al resto, ¿no? Y por otro lado, decían, de una vez que se infecte, y así no recuperamos rápidamente la población, adquiere rápidamente anticuerpos. El problema es que el sistema de salud no respondió tan bien y la patología mató a muchos ciudadanos ingleses, como ha pasado al mundo. Este dato también es importante porque la búsqueda de casos, con este gráfico, ojalá logren comprender o yo lograr explicarlo adecuadamente, ¿no es cierto? Fíjese, aquí están al comienzo, la primera barra, dice no sintomáticos, luego moderados, luego severos y críticos, ¿no es cierto? Fíjense, todos en la línea de arriba, punteada roja, el periodo de contagiosidad, No, todos, cuando todavía no tienen síntomas, están en el periodo de incubación, pueden ser contagiosos. Eso es algo importante para el comportamiento epidemiológico. Y después, incluso después que se recuperan los pacientes, incluso hospitalizado, fíjese, después la línea roja continúa, puede seguir siendo contagioso. Por eso es que no se puede dar de alta rápidamente a los pacientes, sino de acuerdo a la norma después de 2 pruebas que indiquen que ya no tiene el virus, ¿no es cierto? Porque hay la probabilidad de seguir siendo contagioso. Pero entonces quiero detenerme a estos no sintomáticos que son alrededor del 30%. Estos cumplieron un rol importante en la dispersión de la epidemia, ¿verdad? Y no tuvieron nada, sin embargo, estaban infectados, va a haber un proceso de infección, no de enfermedad, la enfermedad cuando aparece signo de síntoma, pero estaban contagiando y contribuyeron mucho a la dispersión de la epidemia. ¿De qué depende el impacto de la epidemia? Uno debe preguntarse ante esta situación cuál es la diferencia, ¿no? ¿Por qué tasas de letalidad más bajas en un país? ¿Por qué unos países respondieron mejor? ¿Por qué un país con tal estrategia, etcétera? ¿Por qué la OMS también tiene que cumplir un rol? Ya se irá escribiendo después. Primero, ahorita atender la emergencia, después veremos buscar explicaciones más detenidas cuando tengamos más información, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿de qué va a depender? De la calidad de la respuesta, de la prontitud de la respuesta, la calidad de la respuesta del sistema de salud de los países. Siempre, y lo estuvo diciendo el director de la OMS, porque lo anunció, y cuando empezó la epidemia en la China, hizo una declaración que me pareció muy interesante, hace casi 2 meses. Con tiempo estamos avisando que va a llegar esta epidemia a nivel mundial
y avisamos con anticipación para que los países se preparen, se preparen. Y otra declaración que hizo, que tenían mucho temor de que llegue a países con sistemas de salud frágiles o débiles, porque allí las consecuencias iban a ser mayores. Entonces, la calidad de la respuesta, cuando los países estaban preparados, Corea, Japón, o tienen sistemas de salud sólidos, Alemania, por ejemplo, Canadá, la respuesta es mejor, ¿no? Y también la prontitud de la respuesta. Miren lo que pasó con Estados Unidos, ¿verdad? E incluso con Brasil también, ¿no? Al comienzo no se confió en lo que decían los expertos, los científicos, se lo vio más como un tema político, ¿no? El presidente de Estados Unidos, y ahora tiene que asumir en una serie de medidas ya apresuradas, pero el tiempo, la oportunidad de la respuesta es clara. Y también la calidad de la respuesta por parte de la gente, la calidad de la respuesta por parte de la gente, es decir, no en el sentido de qué hace la gente, voy a completar, en el sentido de cuánta información fidedigna y confiable le damos a la ciudadanía para que ella pueda protegerse. Algunos países adoptaron la idea de que no va a pasar nada, ocultaron datos, demoraron, o dieron falsa confianza, y eso obviamente la población necesita en una epidemia tener información clara, precisa, lo más precisa que se pueda y confiable, ¿no? Voceros confiables. Y de las propiedades del virus he puesto ahí, este virus, como ya vimos anteriormente, no tiene una tasa alta de letalidad, ¿no es cierto? Pero, obviamente, el comportamiento en relación a afectar más a los ancianos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta y por eso protegerlos más adecuadamente. Los niños son altamente contagiosos, no les da mucho la enfermedad, pero son altamente contagiosos y ellos son grandes transmisores. Ellos, una de las responsabilidades que se pide ahora, no estén cerca de las personas mayores, no los estén saludando, no los estén abrazando. Ellos son los que, debido por la edad mismo y a su sistema inmunológico va disminuyendo, y también tienen comorbilidades que obviamente está produciendo mayor mortalidad. Bueno, ahí está en Sudamérica, ya está afectado todo, ¿no es cierto? Después de Brasil está Ecuador. Ahora entiendo que los últimos datos hablan que ya Chile está con más casos que nosotros. Y ahí quiero mencionar dos cosas. Uno, siempre se habló que hay uno de los mejores sistemas de salud que hay en Latinoamérica es Uruguay. El de Argentina también es bueno. El de Uruguay, si la hipótesis es válida, los sistemas de salud más sólidos están respondiendo mejor. Por ejemplo, Uruguay. Ahí habrá otras variables que hay que analizar, ¿verdad? Chile también tiene un buen sistema de salud, pero en cambio tiene también una alta cantidad de casos, ¿verdad? Nuestro Ecuador tiene debilidades del sistema de salud. Entonces, ahí quiero resaltar lo de Colombia. La estrategia de Colombia también fue pruebas y más pruebas, es decir, casos, búsqueda de casos, diagnóstico de casos, aislamiento de los casos para cortar la cadena de transmisión. Y lo está manejando bastante bien. Bien, ahí está la nota de Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador. Repito, fue uno de los primeros países que se aisló totalmente, impidiendo vuelos, etc. Pero finalmente tiene casos y, como dice, los números parecían no alarmar, lo dice el presidente, que él ha estado, aquí también se ha ido viendo el comportamiento de los presidentes que van asumiendo retos, como lo ha ido haciendo Macron en Francia, el primer ministro en Inglaterra, el presidente Bukele acá, ¿no es cierto? Otros, porque el tema de salud es un tema político, tiene que ver con la política, con la economía. Ya vemos las respuestas de Donald Trump y el presidente de Brasil también. La situación del Ecuador, no sé si lo puedan ver adecuadamente. Yo
tengo acá más fácilmente, pero ahora en Ecuador, el dato preciso, no sé si lo alcanzan a ver, pero el dato preciso ahora, ya a abril, al 1 de abril, es de 93 fallecidos, 2.748 casos confirmados, y este dato es importante, 3.200 sospechosos. Fíjense, hay 3.200 personas, ¿no es cierto? Hay mucho más sospechosos que confirmados. Hay 2.748 confirmados y hay 3.200 sospechosos. Si tuviéramos una gran capacidad de hacer pruebas, ya deberíamos saber si estos son confirmados o no, ¿verdad? Yo espero que estos sospechosos los tengan en aislamiento y le estén dando el soporte, las visitas del caso, etc. Y además, hay 1.690 en espera de resultados. 1.690 personas en espera de resultados. En conclusión, es altamente probable que esos casos van a seguir aumentando, ¿verdad? Van a seguir aumentando. Aquí, esta gráfica, que quiero detenerme aquí en lo que pasa en Ecuador, ¿verdad? Espero que lo puedan ver. En rojo son los confirmados. La primera gráfica que está arriba es del Ecuador, todo el Ecuador. Los rojos son los confirmados. Los verdes están en sospecha y los grises están descartados. Noten que la cantidad de confirmados disminuye. Miren, va pasando el tiempo, a veces disminuye, pero la cantidad de verdes cada vez se mantiene alto, ¿verdad? En unos casos mucho más altos, luego baja, luego vuelve a subir, pero esos sospechosos cumplen un rol importante. Si se los hubiera detectado a tiempo y confirmado, ya sabríamos cómo actuar. Lo mismo ocurre en el gráfico, es más evidente en el gráfico el segundo gráfico para abajo, es Guayas. Miren, las barras verdes son altas, es decir, que hay gran cantidad de sospechosos. Y sí llama la atención, no puedo todavía confirmar porque son datos provisionales. Miren, la tercera es Pichincha y las otras provincias. Miren la cantidad, la altura que alcanza las barras verdes, que son casos sospechosos, ¿verdad? Y que son mucho más que las barras rojas. Es decir, se está confirmando pocos casos, pero hay gran cantidad de sospechosos. Muchos de esos serán casos. Entonces, no podemos descuidar lo que pasa en el resto de provincias del país. La prioridad en este momento es el Gran Guayaquil, San Borondón, Durán, Daule, pero esta es la prioridad en este momento, pero en el país también hay menos problema en este momento, pero la contagiosidad se irá aumentando, ¿no? Ahí está cómo ha ido evolucionando el número de fallecidos. Fíjense en este dato, al 27 de marzo, 41 casos, pero ya, como he dicho, para el 1 de abril, miren, 4 días después, estamos con 93 fallecidos, ya el doble, ¿verdad?, de fallecidos. Ahí está este dato de Daniel Simancas también sobre el porcentaje de muertes, ¿verdad? La tasa de letalidad está en 3.3. La tasa de letalidad está en 3.3. De cada 100 enfermos, en Ecuador está muriendo 3.3. Está alta. Pero repito, puede bajar. ¿Por qué? Si pudiéramos detectar a todos los casos, lo cual estamos viendo que no lo estamos detectando o está demorado el diagnóstico. Y uno de los porcentajes más altos está en menos de un año, o sea, de 0 a 11 meses hasta el 25%, y eso tiene una explicación. Solamente han habido 4 casos. Se ha muerto un niño y ese es del 25%, ¿no es cierto? Por eso aparece uno de los más altos. Bien, ¿cómo podemos, por otro lado, si no tenemos los datos de muertos totales, ¿no es cierto? Porque muchos no alcanzan a hacer el diagnóstico, muchos han fallecido en sus casas, los están dejando en las calles. Ya en buena hora que el gobierno ha montado un sistema para recoger los cadáveres y sepultarlos, pero no hay un registro total
A lo mejor muchos de los que están muriendo en el domicilio, algunos no son, pero la mayoría podrían ser, por eso necesitamos los registros. Y otra forma de ver cómo ha aumentado las defunciones en Guayas es este gráfico que está aquí, ¿no es cierto? Es el registro civil donde se tienen que inscribir las muertes. Fíjense cómo en marzo, hasta el día 22 de marzo, había alrededor de 100 casos más o menos, pero a partir del 23 de marzo suben, está empezando a 232, 160, 209, etc. Aumenta la cantidad de muertes, ¿no es cierto? Entonces, eso es el amarillo es datos nacionales y Guayas, mire, se duplica, ¿no? De 50, 71 hasta el 22 de marzo a 135, 134. Es decir, las defunciones se incrementaron. Si la tendencia se hubiera mantenido, no hubiera coronavirus, la cantidad de muertos en Guayas estaría entre 60 y 70. Ahora estamos más de 100. Y este gráfico lo traje aquí para insistir en que lamentablemente no se está haciendo todas las pruebas diagnósticas y tenemos un techo de pruebas diagnósticas. Ya se ha dicho el gobierno que en los próximos días vendrán más pruebas para hacerlo. Las universidades han pedido que descentralicen y autoricen para que las universidades y otros lugares se hagan las pruebas diagnósticas. Eso definitivamente va a ayudar. Pero hasta mientras tenemos como un cuello de botella. Fíjense, casos diarios en el país están de 166, 106, 207, 197, 101, no sé, hasta el 27 de marzo, que es 224. ¿Qué significa esto? Que cada día lo que estamos haciendo más o menos es alrededor de 200, 300 pruebas. ¿Ah? Teniendo en cuenta los que salen negativos, ¿no es cierto? A lo mejor se está corriendo entre 300, 500 pruebas, pero el país necesita mucho más. Ya hemos visto cuánto está en espera de las pruebas, ¿no? Ahí están las muestras analizadas por día, ¿eh? Entonces, fíjense, al final, si analizamos menos, vamos a tener menos positivos. Si analizáramos más, vamos a encontrar más, ¿verdad? Entonces, repito, miren, si sumamos 257 con 223 el 22 de marzo, tenemos alrededor de 500 pruebas. Luego, si sumamos 192 con 335, que es el día que más se ha hecho pruebas, el 26, serían 300, 400, como 420 pruebas. Es decir, ese es el techo que estamos teniendo. Entonces, no es que a ratos baja la epidemia, sino que baja la cantidad de pruebas que se hacen. Y otra vez, o el otro día suben porque aumentan la cantidad de pruebas. Entonces, no tenemos datos confiables, ¿no? Y lo reconoce también el gobernador, ¿no? Reconoció que es complicado saber el número exacto de personas que actualmente están contagiadas con coronavirus. Y también la vocera del COE Nacional, el Comité de Emergencia del país, también indicó que ya no será la cifra de personas en cerco epidemiológico, porque en esa provincia el contagio ya es comunitario. Eso lo dijo el 25 de marzo, ¿no es cierto? El 25 de marzo. La sospecha es que antes de eso ya había circulación comunitaria. ¿Qué significa circulación comunitaria? En donde ya hay casos que no están relacionados con extranjeros que vinieron contagiados, ya es circulación entre casos autóctonos nuestros, ¿no es cierto? Y aparece donde, aparentemente en lugares donde no había relación, que aparezca, sigue este contagio entre unos y otros, ¿verdad? Y la principal causa es estar cerca de estas personas. No se transmite por el aire en la calle, así no porque uno sale a respirar en la calle ya respira el coronavirus, no, uno tiene que estar cerca al caso, pero por eso es importante el uso de mascarilla, porque, repito, hay algunos casos asintomáticos, pero que podrían estar cumpliendo un rol importante en el contagio. No se tienen datos precisos, es el diario El Expreso, los muertos en casa han aumentado desde que empezó la emergencia hasta un 185% de casos. La estrategia de Ecuador, si bien es cierto, la epidemia se comporta de la misma manera, no es que
el virus ha tenido grandes mutaciones, etc. Se está comportando de la misma manera en la mayoría de países, pero cada país necesita estudiarlo y hacer sus propias investigaciones y implementar de sus propias estrategias, ¿no? La principal estrategia, ya hemos dicho, es el aislamiento familiar, que se complementa con aislamiento y cuarentena de los casos y los infectados, la búsqueda de los asintomáticos para cortar la cadena, y eso se hace con vigilancia epidemiológica a nivel de la comunidad. En este momento en el Ecuador hay que combinar varias estrategias, todas suman, no solo una estrategia. Las principales hemos dicho del aislamiento familiar, cuarentena, aislamiento, pero la estrategia que es más importante a nuestro modo de ver es la búsqueda y la detección temprana para cortar la cadena. Y de lo que vamos viendo, el manejo de la epidemia se está focalizando en la atención hospitalaria, en los hospitales. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Una epidemia tiene dos frentes. Una epidemia. El primer objetivo es que contener o detener la epidemia, detener el contagio, ¿verdad? Entonces, eso no se lo hace en los hospitales, eso se hace en la comunidad, con medidas preventivas. Y el otro objetivo es bajar la letalidad o tener un mínimo de letalidad. Eso se hace en el hospital, con buenos protocolos, con medicamentos, protegiendo al personal de salud, que es otro de los problemas que hemos tenido. Yo quiero insistir en este enfoque. Es real y hay que aceptar que tenemos un grave problema, y a nivel hospitalario donde se está conteniendo para mantener la baja letalidad. Pero, repito, no hay que descuidar la estrategia comunitaria de búsqueda de casos, el aislamiento social, que ahí es donde se va a detener la epidemia. Y entonces se necesita estratificar y focalizar la estrategia de vigilancia y control. Entonces, nos faltan datos para saber exactamente, solo tenemos datos gruesos, ¿no? Hay en Guayas, en Pichincha, en Guayaquil, pero ¿en qué barrios, qué sectores? Necesitamos saber. No tenemos ese dato preciso o el ministerio no lo difunde. Pero buscando por otro lado encontramos cuáles podrían ser los principales focos, ¿no es cierto? No para estigmatizar, es para poder hacer la vigilancia adecuada, para poder aislar, para poder detener. Entonces, esta información del COE Nacional habla de 14 puntos críticos en Guayaquil. ¿Por qué? Porque están incumpliendo la cuarentena, porque la gente está en las calles, etc. Allí debe estarse dando la transmisión. Entonces, ahí hablan de Trinitaria Norte, para los que conocen Guayaquil, Trinitaria Sur, esto es al sur y por la perimetral al sur, ¿no es cierto? Los Guasmos, Unión de Bananeros, también que es al sur, Monte Sinaí, que está al norte, Sociovivienda, entrada de la 8 y diferentes lugares donde la ciudadanía no ha cumplido con esta disposición. Entonces, hay que focalizar, hay que estratificar, ¿verdad? Allí intensificar las acciones. Se necesita información actualizada para la toma de decisiones. Ahí está una serie de indicadores, ¿no es cierto? Sería bueno saber la fecha probable del contagio, el número de contactos, cómo ingresó el paciente al hospital, las características de los fallecidos, los barrios, los sectores. Falta información para poder. Vamos con las medidas preventivas. En esto voy a pasar rápidamente, ya ustedes las conocen. Quiero insistir, el lavado de manos es donde más se ha intensificado, el distanciamiento social, ponerse mascarilla, limpiar las mesas, escritorios con desinfectante, porque el virus ya se ha demostrado que puede estar 2 o 3 días en mesas, en las puertas, en los pasamanos, etc., ¿no? Ahí están una serie de medidas preventivas, ¿verdad? Para que lo vean. Hay diferentes formas de presentar esta información. Una de las medidas que más se recomendó al comienzo, y creo que ahora hay que revisar esta medida. Al comienzo se indicó que solamente los sintomáticos usen mascarillas, ya que ocurrió gran demanda y especulación, etcétera, con las mascarillas, ¿no es cierto? Pero viendo la experiencia de Corea, ellos insisten que todos
todos en esta etapa deben mantener mascarilla, los enfermos y los no enfermos, ¿no? Los unos para evitar contagiar a los enfermos y las personas sanas para evitar contagiarse, ¿no es cierto? Especialmente cuando uno tiene que ir a un lugar público, hay alta probabilidad de contagiarse, en buena hora que no está cerrado los cines, los eventos deportivos, las misas, etcétera, porque son lugares de mayor transmisión. Sobre la marcha hay que aprender, las mascarillas deben usarlas todos, es una cosa que tenemos que aprender, no solamente los enfermos. Hay que aprender de la experiencia de los países que empezaron primero, conocer sus logros y también sus debilidades y sus errores que se pudieron haber ido cometiendo, ¿no? ¿Qué aprendimos para hoy y para el futuro? La higiene de manos, no solo para ahora, de aquí debería ser instaurado para más adelante. Tenemos epidemias de influenza cada año prácticamente y mueren personas. Debería estar instituido la importancia de la higiene de manos. El comportamiento social responsable, uso de mascarillas si tenemos enfermedad respiratoria, evitar contagiar a otros, especialmente a nuestros mayores. Tener termómetro, vaporizador, medidor de saturación de oxígeno, tensiómetro, antifebriles, que en este aislamiento son insumos indispensables, ¿no? Y la solidaridad existe y nos necesitamos unos a otros. Ya vamos viendo una estrategia que es bien interesante, es, por ejemplo, la República Checa, que otros países también lo están haciendo. Se pusieron a hacer casi todas las familias a producir en forma doméstica en las casas, mascarillas y mascarillas, ¿no es cierto?, para ayudar. Tener presente, en la epidemia, la batalla se da en la comunidad, y es la comunidad la que puede vencerla, repito, con información confiable, actualizada. Es en la comunidad donde se da el contagio, ahí hay que detenerla. El hospital sirve para evitar las muertes, pero en el hospital, repito, no se detiene una epidemia. ¿Qué hace la comunidad y cómo la ayudamos a que haga lo correcto? Allí va a estar la diferencia. Y todos debemos ayudar a bajar la curva. Todo lo que hagamos va a ayudar en esta situación. Bien, hasta aquí la presentación. Muchas gracias.